La Segunda Guerra Mundial. Bueno, no fue una guerra más. Fue el suceso que partió el siglo XX en dos, un antes y un después. Y sus réplicas, de hecho, todavía definen el mundo en el que vivimos hoy. Así que vamos a desgranar cómo se llegó a este conflicto titánico, cómo se luchó y, sobre todo, qué legado nos ha dejado. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que hablamos, empecemos por una cifra que, la verdad, quita el aliento. Entre 50 y 70 millones de vidas perdidas. Es un número tan gigantesco que es casi imposible de procesar. Pensadlo así, era más o menos el 2,5% de toda la población del planeta en aquel momento, una barbaridad. Y ojo, que la escala de la destrucción iba mucho más allá del coste humano. Hablamos de una guerra total. Se movilizaron más de 100 millones de personas para el combate. Naciones enteras pusieron toda su economía, su industria y su ciencia al servicio de la guerra. Esto llevó la devastación a un nivel que, simplemente, nunca se había visto antes. Y claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que el mundo llegara a este punto? Porque, como podéis imaginar, esto no pasó de la noche a la mañana, no fue un único evento. Fue más bien como una tormenta perfecta de factores que se fueron acumulando durante décadas. Para entenderlo, tenemos que echar la vista atrás. Para encontrar esas respuestas, lo primero es buscar las semillas del conflicto. Vamos a ver cómo una mezcla muy peligrosa de tratados fallidos, una crisis económica mundial y el auge de nuevas ideologías, prepararon el escenario perfecto para la catástrofe. Esta línea de tiempo lo resume bastante bien. Es que parece casi una crónica de una muerte anunciada. Todo empieza con el resentimiento que sembró el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. A eso súmale el caos económico de la Gran Depresión, una década después que dejó a millones de personas sin trabajo y sin futuro. En ese caldo de cultivo, surgen figuras como Hitler. Su llegada al poder y la posterior invasión de Polonia en 1939 son, digamos, la chispa que finalmente enciende la mecha de un polvorín que llevaba años preparándose. Y aquí es donde vemos cómo todas las piezas de este puzzle macabro encajan. Por un lado, la humillación alemana y la desesperación de la crisis se convirtieron en el combustible perfecto para ideologías ultras y expansionistas en Alemania, Italia y Japón. Y mientras tanto, ¿qué pasaba? Pues que las instituciones que se habían creado para mantener la paz, como la Sociedad de Naciones, fracasaron estrepitosamente. Y para colmo, la famosa política de apaciguamiento de los aliados, que básicamente consistía en ceder ante Hitler esperando evitar la guerra, pues irónicamente lo único que consiguió fue envalentonarlo. Y así, con este panorama, la guerra estalla. Pero lo que empezó como un conflicto en Europa no tardaría nada en envolver al mundo entero. Vamos a ver ahora cómo se desarrolló y se expandió. Al principio, Alemania parecía sencillamente imparable. Su éxito se debió en gran parte a la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago. Olvidémonos de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esto era otra cosa, ataques masivos y súper rápidos de tanques y aviación para arrollar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Con esta táctica, Polonia cayó en semanas y Francia poco después. El mundo, de repente, se partió en dos bloques clarísimos. Por un lado, teníamos a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón. Por otro, los aliados, que al principio eran sobre todo el Reino Unido y Francia. Pero, como vamos a ver ahora, el bando aliado estaba a punto de reforzarse de una manera decisiva. El año 1941 lo cambió todo. Fue el punto de no retorno. En junio, Hitler, en un movimiento que muchos consideraron un suicidio, rompió su pacto con Stalin y lanzó una invasión masiva de la Unión Soviética. Apenas 6 meses después, su aliado Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Estos dos actos transformaron lo que era una guerra europea en una guerra verdaderamente mundial, metiendo de lleno en el bando aliado a las dos futuras superpotencias, la URSS y Estados Unidos. Y esto nos lleva a un concepto clave para entender esta guerra, la idea de guerra total. Ya no se trataba solo de ejércitos luchando en un frente lejano, no. Ahora, las economías enteras de los países se pusieron al servicio del esfuerzo bélico. La industria, la ciencia, la agricultura, todo. Toda la sociedad se volcó en un único objetivo. Y esto tuvo una consecuencia terrible. La línea entre militar y civil se borró por completo. Las ciudades se convirtieron en objetivos. A pesar del avance arrollador del eje al principio, la balanza empezó a inclinarse. Hubo varios puntos de inflexión clave. La batalla de Inglaterra fue la primera gran derrota de Hitler y demostró que el Reino Unido no iba a caer. Luego, en el frente oriental, la brutal batalla de Stalingrado. Aquello fue una auténtica carnicería que supuso la tumba del sexto ejército alemán y el principio del fin para los nazis en el este. Y finalmente, el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia, que abrió un segundo frente masivo en Europa y básicamente selló el destino del Tercer Reich.
Con la balanza ya inclinada, la derrota del Eje era solo cuestión de tiempo. Pero el fin de los combates, desde luego, no trajo la paz idílica que muchos esperaban. De las cenizas del conflicto nació un mundo completamente transformado, un orden global totalmente nuevo. En Europa, la guerra acabó en mayo de 1945 con la caída de Berlín a manos de los soviéticos y la rendición incondicional de Alemania. Pero en el Pacífico, la lucha seguía. Japón se resistía a rendirse. Y entonces Estados Unidos tomó la decisión de usar un arma nueva y terrible, la bomba atómica. Los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki forzaron la rendición japonesa en septiembre, poniendo fin, ahora sí, a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias, como os podéis imaginar, fueron monumentales. Redibujaron el mapa del mundo por completo, cayeron los regímenes fascistas en Europa, se crearon las Naciones Unidas con la esperanza de que algo así no volviera a pasar nunca. Pero el viejo orden mundial había muerto. Y en su lugar surgieron dos superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Su pulso, la Guerra Fría, definiría las siguientes décadas. Y mientras, los viejos imperios europeos debilitados vieron cómo empezaba el proceso de descolonización en Asia y África. La Segunda Guerra Mundial lo cambió absolutamente todo: los mapas, la política, la tecnología. Es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para la destrucción, pero también para la resiliencia y el sacrificio. La pregunta que nos queda hoy y que sigue muy vigente es: ¿qué lecciones hemos aprendido realmente de este capítulo tan oscuro para poder afrontar los desafíos de nuestro propio tiempo?